Y buenas y bienvenidos devs. Sí, HTTP. Acá estamos otra semana más, sí, con el último video de la serie, último video de HTTP, sí. Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estar mirando. Mírame, el futuro. Tenemos que hablar de HTTP y de su futuro, cómo terminar la serie, ¿sí? Sin hablar de HTTP 2 y de HTTP 3, que traen un montón de innovaciones, ¿sí? Antes de seguir, si estás disfrutando esta serie, ¿sí? Si la disfrutaste porque ya se termina, déjame un like, ¿sí? Que no te cuesta nada, regálamelo. Creo que me lo gané. Ese comment también diciéndome que aprendiste un montón, ¿sí? Y suscríbete al canal. Y para hoy, ¿sí? Tenemos que ver dos temas, ¿sí? Que son HTTP 2, la versión 2 de HTTP, y HTTP 3, ¿sí? Que ya es la NASA. Así que vamos a comenzar, ¿sí? Y para hablar de HTTP 2, tenemos que hablar de optimizaciones, tenemos que hablar de cuellos de botella, ¿sí? De performance, ¿sí? Y ya en estos temas, en HTTP 2, HTTP 3, vamos a estar hablando de cosas que obviamente el usuario final, ¿sí? No se da tanta maña, no se da tanto cuenta, ¿sí? Vamos a hablar cosas que de hecho muchos desarrolladores ignoran al momento de trabajar, digamos, en el desarrollo de un sitio web, en el backend y el frontend, y es que en realidad no necesitas saber todas estas cosas para poder hacer un sitio web, para poder hacer un endpoint, digamos, en una API que devuelva datos, que actualice una base de datos. Todo esto ya es como conocimiento que es más relacionado con redes, relacionado con cosas más específicas, HTTP súper específico, y que obviamente si vos en una charla uno a uno con tu manager o con un colega, digamos, sacás estos datos de la galera y se los empezás a tirar, digamos, che, ¿sabías que HTTP esto y esto? Te van a aplaudir, te van a mirar con mucha admiración, ¿sí? Obviamente que esto también, si lo mostrás en una entrevista, te va a sumar puntos y claro que también lo vas a poder usar en tu trabajo en el día a día, ¿sí? Sobre todo si ves que hay ciertas ganas de cambiar de HTTP 1 a HTTP 2 o si alguna vez te preguntaste por qué hay una versión 1, 2 y 3 del protocolo, qué es lo nuevo que traen, ¿sí? Para eso tenemos este video, ¿sí? Para eso te traigo acá el postre, ¿sí? La frutilla de la torta, así que quédate que vamos a aprender qué está pasando acá. Bien, HTTP 2 introduce mejoras de optimización, mejoras de performance a la versión 1 del protocolo. Hoy por hoy, digamos, en la web la versión más utilizada es, yo diría, la versión 1, ¿sí? Que hoy en realidad estamos en la 1.1, ¿sí? Esa es la que más se utiliza en la web, ¿sí? Pero HTTP 1 trae muchos problemas de performance, ¿sí? Es muy lenta, son muchos pasos para crear la conexión y para enviar los datos de una manera lenta. Y es por eso también que está la versión 2 y la versión 3 del protocolo, ¿sí? Así que vamos a entender un poquito de qué se trata. Si hablamos de las mejoras que introduce HTTP 2, de los cambios que introduce HTTP 2, lo primero que tenemos que mencionar es el uso de codificación binaria, del formato binario, ¿sí? Ceros y unos. Esto en realidad no lo vamos a ver tanto en la práctica, ¿sí? Pero que introduce, abre la puerta a todas las mejoras de performance que trae este protocolo. Y acá lo que tenemos que saber, ¿sí? Es que HTTP versión 1 es un protocolo, ¿sí? Basado, digamos, en texto. Es decir, que cada vez que hay que hacer una transferencia, vamos a hacerlo acá, ¿no? Vamos a hacer cliente y servidor. Utilizando HTTP 1, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, lo que se crea desde el lado del cliente, bueno, desde el lado del servidor también aplica esto,
pero básicamente en esencia es un paquete gigante, ¿sí? Es un frame, se le llama esto en la literatura, donde por ejemplo acá adentro viene todo lo que sería, viene a estar todo lo que sería los headers, ¿sí? Y también el body, ¿sí? Todo junto acá. Tenemos headers por un lado, tenemos body por otro lado, ¿sí? Y lo que va a ser el protocolo TCP, acuérdate que HTTP se apoya en TCP, ¿sí? Esto lo puedes mirar en uno de los videos de la serie, ¿sí? Para refrescarlo mejor. Lo que hace es dividir esto, ¿sí? En chunks, lo divide en segmentos, ¿sí? Y luego lo que hace es enviarlo, ¿no? Enviarlo a través de la red, ¿no? Envía el primer paquete, envía el segundo paquete. Paquetes de TCP son estos, ¿no? Bien, esto al ser texto plano, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos analizar este paquete con alguna herramienta como Wireshark, ¿sí? Que es una herramienta de sniffing. Vamos a poder entender, vamos a poder leer esto, ¿sí? Porque esto es texto plano, ¿sí? Que al ser texto plano, ¿sí? Lo que tiene que hacer la máquina que lo recibe, en este caso el servidor, es, bueno, voy recibiendo texto, ¿sí? Y cuando me llegue un salto de línea, por ejemplo, ¿no? El famoso carácter /n, ¿sí? Cuando me llegue un salto de línea, voy a saber que todo esto que me mandaron acá van a ser los headers, ¿sí? Y lo que sigue abajo va a ser, por ejemplo, el body, ¿sí? En el caso de un request, también en la primera línea, que también se distingue con un salto de línea, ahí, digamos, tenemos una primera línea, y acá el salto de línea, ¿sí? En esta primera línea, por ejemplo, se envía siempre lo que sería el verbo HTTP, ¿sí? Más la URL, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esto es en un request. Entonces, fíjate que la máquina, el servidor, el receptor, ¿no? Porque después pasa lo mismo, pero al revés. Tiene como que ir parseando, ¿sí? Todas las líneas, todos los caracteres, y cuando encuentra un salto de línea, ¿sí? Ahí sabe que terminó los headers, terminó la sección de los headers y empezó la sección del body, por ejemplo, o terminó la primera línea y siguen los headers. Y esto obviamente que es mucho trabajo porque tenemos que estar viendo línea por línea, ¿sí? Además, algo que puede pasar es que, por ejemplo, un paquete acá tenga un tamaño variable, ¿sí? Y los otros tengan un tamaño mayor que los otros, ¿no? Tengan tamaño variable. Entonces acá de nuevo, el servidor tiene que hacer bastante trabajo para ir viendo carácter por carácter, identificar cuál es el salto de línea, ¿sí? Y luego poder reconstruir, digamos, todo e interpretar, bueno, estos son los headers que me llegaron, este es el body que me llegó, ¿sí? Esto sucede en paréntesis en HTTP 1, ¿sí? ¿Cómo es la historia en HTTP 2? Bueno, vamos a dividir acá. ¿Cómo es en HTTP 2? En HTTP 2, el contenido, ¿sí? El paquete, digamos, lo que queremos enviar, se divide en fragmentos, ¿sí? De la misma longitud, todos, ¿sí? Estos fragmentos directamente son, digamos, se codifican en binario, en información, digamos, en código binario directamente. Pero además lo que se hace también es, bueno, delimitar, ok, en HTTP2 tenemos algo que es como el tipo de paquete que estamos enviando. Podemos enviar un paquete del tipo header, ¿sí? El tipo H, header, o bien del tipo, por ejemplo, body, ¿sí? Y bueno, hay varios otros tipos de frames, digamos, en HTTP, pero no nos importa. Cada uno de estos tienen el mismo tamaño, la misma longitud, ¿sí? En bytes, y cada uno de estos está en código, digamos, en código binario. Lo que hacemos es enviarle esto al servidor, ¿sí? Paquete por paquete, y el servidor, fíjate que ya no tiene que procesar más ese texto, ir buscando por los caracteres de salto de líneas, y estos que tenemos acá, sino que directamente ya sabe que, bueno, cuando me lleguen todos los frames, los paquetes, digamos, o los chunks, ¿no? Todas las porciones del tipo H, eso me va a formar acá lo que serían los headers, ¿sí? Cuando me lleguen todas las del tipo B, ¿sí? Me va a formar acá lo que sería el body, ¿sí? Entonces, esto reduce mucho el trabajo que hay que hacer en el lado del servidor.
el lado del receptor me gusta llamarlo, porque después cuando enviamos, ¿sí?, el response, que es la misma historia, va a tener headers y un payload, un body, ¿sí?, también reduce el trabajo que hay que hacer en el trabajo de hardware, ¿no?, de parsear y hacer todo esto. Yo te lo voy a correr un poquito para que veas mejor ahí. En el lado de la máquina, ¿no? Esto es algo que se llama Binary Framing Layer, ¿no? Es la capa de, digamos, de chonqueado, ¿sí?, utilizando binario. Y esto es algo que, por ejemplo, utiliza el protocolo, no sé si lo has escuchado nombrar, gRPC, que es digamos, es como esta nueva forma de hacer APIs para comunicar, otra vez te lo estoy tapando, para comunicar servidores, ¿sí?, para comunicar un servidor con otro servidor, por ejemplo, podemos usar gRPC como una alternativa a HTTP REST y a GraphQL, por ejemplo, ¿no? Esto utiliza esta parte de binario de HTTP2. Ahora, lo interesante de todo este tema del uso de binario, ¿sí?, es todo lo que sigue, que es lo que trae HTTP2. Vamos a ver entonces las próximas mejoras que trajo el protocolo de HTTP versión 2. Bien, la próxima mejora que introduce HTTP2 yo creo es, si no la más, es una de las más importantes y es la que hace que el protocolo se vuelva veloz, de verdad, se vuelva rápido y performante, ¿sí? Esto es posible, de nuevo te repito, por lo anterior, ¿sí?, por la capa, digamos, por el tema de que estamos usando código binario ahora, ¿sí?, paquetes, digamos, de la misma longitud en binario. Si no, no sería posible esto. Y la feature, la característica esta, ¿sí?, se llama multiplexación. Bueno, multiplexación es mágico esto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? De nuevo, vamos a ver qué pasaba en HTTP 1. En HTTP versión 1, ¿sí?, del protocolo HTTP, cuando había que, por ejemplo, enviar un request desde el cliente al servidor, lo que se hacía era abrir una conexión, digamos, TCP, y luego sobre esa misma conexión, vamos a hacer acá la apertura de la conexión, ¿sí?, así. Esto en verde es la conexión. Sobre esa misma conexión, ¿sí?, lo que se hacía era, bueno, enviar un paquete, ¿sí?, el primer paquete, digamos, el primer chunk. Luego enviar el segundo chunk. Luego enviar el tercer chunk, ¿sí? Y una vez que haya llegado todo, esperamos que suceda lo mismo desde el lado del servidor, ¿sí? Y luego se cierra la conexión, ¿ok? Entonces, fíjate que podemos enviar, ¿sí?, podemos enviar en cada momento un request o un response por conexión. Y para que lo veas de mejor manera, ¿sí?, lo vamos a hacer así en horizontal, ¿sí?, para que entiendas qué significa esto. Entonces, el cliente, ¿sí?, se abre la conexión, ¿no? Se abre la conexión acá y luego sí, lo que hacemos es empezar a mandar porciones, ¿sí?, de mi request, ¿sí? Acordate que el request se particiona y se envían porciones, ¿sí? Entonces esto, si esta línea, por ejemplo, fuera el tiempo, ¿sí?, fíjate que va así como en diagonal porque tarda un tiempo hasta que llega, ¿no? Luego de que le llega todo al servidor, el servidor me responde, ¿sí?, el cliente se queda esperando. Acuérdate que HTTP es síncrono, ¿sí?, y estas líneas deberían ser un poco más rectas, pero no sé dibujar. Y acá finalmente, ¿sí?, se cierra la conexión, ¿sí? Entonces, fíjate cómo acá tenemos que estamos mandando, ¿sí?, el request primero, estamos mandando acá el request, y después acá nos están mandando el response mientras el cliente está esperando, ¿no? Fíjate que el cliente, todo esto en una conexión, es toda la transacción HTTP en una conexión, ¿no? Hay momentos, fíjate acá, ¿sí?, si miramos solamente la perspectiva del cliente, hay momentos muertos. Fíjate que si miramos desde el lado del cliente, hay momentos, por ejemplo, desde acá, ¿sí?, hasta que termina de recibir todo el response,
el cliente está básicamente esperando, no puede hacer más nada y no puede aprovechar esta misma conexión para seguirle mandando, por ejemplo, requests, ¿no? Si tenemos una página web pesada que tiene archivos CSS, JavaScript, o estamos haciendo varias llamadas a una API en simultáneo, en paralelo, no podemos reutilizar la misma conexión, ¿no? Bueno, esta historia es la que cambia en HTTP 2. En HTTP 2, ¿cómo se vería? En HTTP 2 vamos a hacer el dibujo, sí puede ser un poco complicado el dibujo, ¿sí? Pero básicamente esto es así. Se crea, digamos, la conexión HTTP, la conexión TCP, vamos a decirle, ¿sí? Luego lo que se hace, ¿sí? Por cada, digamos, una vez que tenemos la conexión abierta, básicamente el cliente puede empezar a enviar, ¿sí? En esta conexión podemos empezar a enviar requests, ¿sí? De lo que sea, si podemos enviar paquetes, perdón, de cada uno de los requests. Imaginemos que acá tenemos el request 1 y acá tenemos el request 2 y acá tenemos, por ejemplo, otro paquete más del request 1, ¿sí? Y otro más del request 2 y otro acá del request 3 y así como que podemos, digamos, enviar, ¿sí? Y el servidor lo que va a hacer es, bueno, ir recibiendo todos esos requests, digamos, todos esos paquetes y reconstruyendo los requests. Y una vez que ya tenga toda la información, el servidor me va a poder empezar a responderme a su propio ritmo también, ¿no? El servidor puede empezar, y acá lo voy a hacer con otro color a propósito, ¿sí? Pero fíjate que una vez que al servidor le haya llegado todos los fragmentos que hacen el request 1, ya lo puede procesar y me puede mandar, digamos, me puede empezar a responder acá, ¿sí? La respuesta, ¿sí? El response del request 1, por ejemplo, me manda un chunk, me manda acá otro chunk del request 1, ¿sí? Me puede empezar a mandar acá, por ejemplo, la respuesta del request 2, por ejemplo. Mientras tanto, nosotros podemos seguirle mandando acá, digamos, el request 3, ¿sí? Y podemos empezar a mandarle acá un request 4, ¿no? Entonces, fíjate cómo las conexiones, digamos, se pueden reutilizar y podemos mandar más de un request y response en la misma conexión, ¿no? Podemos multiplexar, se multiplexa, ¿sí? Y acá, si queremos dar un vistazo un poquito más a bajo nivel, ¿sí? Acuérdate que acá teníamos que desde el cliente, por ejemplo, al servidor, ¿sí? Lo que se enviaba, bueno, y en viceversa también, se enviaba, digamos, un paquete, lo voy a hacer un poquito más alto a propósito, ¿sí? Un paquete TCP, ¿sí? Que contenía acá información de un request. Bueno, lo que se hace ahora en HTTP 2 es algo un poco más complejo, ¿sí? Y es que cada paquete de estos, ¿sí? Cada paquete a nivel de TCP, adentro lo que puede tener es información, ¿sí? De varios requests a la vez, ¿no? Por eso se dice que está multiplexado, ¿sí? No solo que se multiplexa la conexión, sino que se multiplexan acá los paquetes de TCP. Acá podríamos tener, por ejemplo, datos, ¿sí? Digamos, una porción de datos del request 1, ¿sí? Pero también podríamos tener datos del request 2, ¿sí? Y datos también de, a ver, otro color acá, del request 3, ¿sí? Y todo esto que tenemos, ¿sí? Esta cajita en realidad vendría a ser uno de los chunks, ¿sí? O sea que si acá tenemos de nuevo, ¿no? Cliente y servidor, ¿sí? Acá podemos estar mandando una cajita, ¿sí? Al servidor, podemos estar mandándole después otra cajita más y cada una de estas cajitas que le mandamos al servidor, adentro fíjate que tendría esto, ¿no? Tendría un pedazo, digamos, una porción del request 1 y del request 2 y una porción del request 3, todo en el mismo paquete de TCP, ¿sí? Por eso se dice que está multiplexado los paquetes de TCP y además las conexiones, ¿no? Las conexiones de también TCP, digamos, ¿no? Es decir que sobre la misma conexión podemos enviar múltiples request y response, ¿sí? Y además sobre cada paquete de TCP podemos enviar datos de distintos requests, si somos el cliente, o de distintos response, si somos el servidor, ¿sí? Todo está multiplexado. Y como te podrás imaginar entonces, si yo tengo una página web que tiene muchos archivos
muchos archivos HTML, bueno, HTML va a ser uno solo, pero esa página, ¿no? Tiene muchos archivos de JavaScript, de CSS, imágenes, archivos de fuente, archivos de video, imaginemos, ¿no? Entonces, la HTTP2 hace que sea rapidísimo o bajarse toda esa página, digamos, y renderizarla en el browser, porque fíjate que se van a estar mandando un montón de request y response en paralelo, ¿sí? Eso es lo que permite HTTP2. Si vos acá te fijases, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo, vas a ver muchas conexiones así, digamos, así en paralelo, ¿no? En paralelo se está enviando este request y este request y este request y se está recibiendo este response y este, todo en paralelo, ¿no? Vamos a ver. Siguiente optimización es la compresión de los headers, ¿sí? Y es que acá cuando uno, digamos, envía, ¿sí?, un paquete que contiene acá los headers de un request o de un response, muchas veces lo que estamos mandando acá, ¿sí? Bueno, muchas veces no. Lo que siempre mandamos acá es, por ejemplo, un nombre de header, ¿sí?, y un valor, por ejemplo, ¿no? Text, vamos a ponerle HTML, ¿no? El famoso header del content type. Entonces, al enviar headers que tienen determinados caracteres, uno podría decir, bueno, muchas veces nos vamos a estar mandando un header que tenga estos caracteres, ¿no? Y que son repetidos, tanto en el header del request como del response. Incluso estos de acá, ¿sí? Entonces, HTTP2 lo que hace es utilizar una feature también que se llama Header Compression, ¿sí? Utilizando un mecanismo, un protocolo que se llama HPACK. Este método HPACK es en realidad una forma de compresión, ¿sí?, un algoritmo de compresión. HTTP2 lo que hace es utilizar una tablita, ¿sí?, un mapa, ¿sí?, un diccionario, donde por ejemplo acá tenemos un número, el número 1, que es por ejemplo un string, el string content type, vamos a escribirlo. Ahí, por ejemplo, content type, ¿no? Vamos ahí a mejorar un poquito la tablita, ¿no? Tenemos 1, content type, podemos tener por ejemplo acá, podemos tener por ejemplo 2, y también otro string, ¿no? Como por ejemplo text HTML, ¿sí? Y así siguiendo. Acá vamos a tener, digamos, varias entradas, ¿sí? Entradas acá, el 3 va a ser otra cosa, 4, así varias veces, ¿no? Entonces la idea es que en esta tablita es algo que se envían entre el cliente y el servidor en algún momento, ¿sí? Se envían esta tablita y la mantienen actualizada. Y acá lo que tenemos son caracteres que se repiten en los headers, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se vaya a enviar un paquete, digamos, TCP que tenga, por ejemplo, un request, acá, si ya sabemos que el header es esto, entonces lo que se va a mandar es el 1, 2.2, por ejemplo, ¿no? Y como tanto cliente como servidor conocen esta tablita de acá abajo, ¿sí?, van a decir, ah, bueno, 1, ¿qué significa? Ah, significa content type. Y 2, ¿qué significa? Ah, significa text HTML. Ah, bueno, entonces tengo que reemplazar esto acá y de esa manera pueden como reconstruir los headers. Ahora, lo importante es que si acá nosotros, en vez de poner content type, ponemos el 1, fíjate que nos estamos reduciendo un montón de espacio, ¿sí?, de lo que tiene que enviarse a través de la conexión, a través de internet. Y eso en definitiva termina impactando de forma positiva en la cantidad de uso de ancho de banda, el tiempo que se tiene que tardar en transmitir esa información, y esto también impacta entonces en la performance que nos ofrece HTTP2. Por último, y antes de saltar a HTTP3, es digno de mención la feature de priorización de paquetes, ¿sí? Básicamente, volvamos acá, nosotros tenemos la posibilidad, ¿sí?, incluso como desarrolladores, de ponerle, digamos, a cada uno de estos paquetes una prioridad, ¿sí?, un numerito, por ejemplo, el 5, ¿sí? Y si otro de los paquetes tiene, por ejemplo, un número menor, este que tiene el número mayor y que es entonces más prioritario, va a ser enviado primero, ¿sí? HTTP2 va a hacer lo posible para incluir acá al request número 1, ¿sí?, para que sea prioridad, para enviarlo antes que los demás, ¿sí? Esto es algo que incluso lo tenemos ya disponible, ¿sí?, en lo que son las librerías para trabajar con HTTP2, por ejemplo, en el lenguaje de programación JavaScript en Node, para Node.js.
Fíjate que acá tenemos incluso una opción que es el Priority, ¿sí? Donde podemos setearle, digamos, la prioridad y el peso, ¿sí? Para que HTTP2 le asigne mayor prioridad a determinados requests o responses, es decir, que lo podemos controlar de manera programática, ¿no? Utilizando código. Eso entonces es otra de las features que no teníamos en HTTP1, es decir, todos los requests y response son tratadas con la misma prioridad en HTTP1. Bueno, sabe que en HTTP2 podemos cambiar eso y hacer que algunos sean más prioritarios que otros. Lo que nos queda entonces para terminar esta sesión, ¿sí? Este capítulo de hoy, es hablar de HTTP3, que es otra mejora más sobre la de HTTP2, ¿sí? Y es que en HTTP3 nos vamos a la NASA. HTTP3 en esencia lo que hace es cambiar algunos fundamentos del protocolo HTTP. No en el sentido práctico, ¿sí? Al fin y al cabo vamos a seguir trabajando con request, response, headers, URLs, métodos HTTP. Todo esto se mantiene en todos, ¿no? Pero HTTP3 lo que hace es cambiar el protocolo de transporte. Como bien vos ya sabés, HTTP ¿sí? funciona encima de lo que es el protocolo TCP, es decir, que utiliza el protocolo TCP, que este a la vez utiliza el protocolo de IP, ¿no es cierto? Esto es como un stack, y abajo de esto tenemos lo que sería el hardware o la capa de link, a veces se la llama, ¿sí? Bien, en HTTP3 lo que se hace es cambiar este protocolo TCP, ¿sí? Se lo cambia, ¿sí? Lo que se hace es utilizar algo súper innovador, que es el famoso protocolo QUIC, ¿sí? Y este protocolo es muy interesante, ¿sí? Hubo participación de empresas como Google, por ejemplo, en el desarrollo de este protocolo, ¿sí? Y este protocolo es el que hace que HTTP3 sea realmente rápido. Algo que tenés que saber acá es que HTTP3 todavía no está siendo globalmente aceptado, o mejor dicho, adoptado, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere modificar browsers, requiere modificar servidores, ¿sí? Para que utilicen a este protocolo, que utilicen QUIC, ¿sí? Y eso no es tarea fácil, ¿sí? Sobre todo porque muchas tecnologías sobre las cuales funciona la web, digamos, se resisten a adoptar este protocolo o tienen que hacer releases muy grandes, ¿sí? Entonces esto es algo que va a tomar tiempo. HTTP3 entonces utiliza el protocolo QUIC, que lo que hace es cambiar varias cosas de cómo funciona TCP. Lo primero que tenemos que saber del protocolo QUIC, ¿sí? Es que es un protocolo basado en UDP, ¿sí? UDP se caracteriza por ser un protocolo liviano, súper rápido, ¿sí? En el cual no tenemos toda la inteligencia ¿sí? que trae TCP. Por eso UDP muchas veces lo sentimos nombrar como la contracara ¿sí? de TCP. Este es un protocolo en donde no tenemos control de errores, no tenemos control de congestión, ¿sí? Y en donde básicamente no le interesa al protocolo UDP volver a enviar un paquete que falló, ¿sí? No le interesa tampoco chequear que los paquetes que envía hayan llegado al otro lado. Y vos me dirás, bueno, ¿y entonces cómo hacemos para que esto nos sirva, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que cuando enviamos un request llegue al otro lado. Bueno, de eso se encarga justamente HTTP3, ¿sí? Que acordate que va a estar ubicado, digamos, acá, va a estar ubicado encima del protocolo, por ejemplo, QUIC. Va a utilizar, ¿sí? al protocolo QUIC. HTTP3 tiene un montón de lógica programada en donde se va a encargar, por ejemplo, de volver a enviar los paquetes que no hayan llegado, ¿sí? Y va a implementar la inteligencia y la gestión de errores necesarias, ¿sí? Hacer esto de cambiar TCP por UDP hace que el protocolo sea rapidísimo, porque fíjate que al no tener más esta inteligencia, ¿sí? esta gestión de errores, un montón de todas estas cosas, el tiempo de ejecución de la máquina es mejor aprovechado, ¿sí? Porque todas estas tareas al fin y al cabo son las que tienen que realizar las computadoras, ¿no? Tanto el receptor como el transmisor. Bueno, al utilizar UDP todo esto se deja de lado y el protocolo se vuelve más liviano, ¿sí? y más rápido. ¿Y esto por qué? Porque cuando lo implementa HTTP3 a todas estas cosas, las hace también de una forma muchísimo más eficiente. Entonces este sin dudas es el gran cambio y por el cual muchas todavía tecnologías orientadas a la web todavía se resisten a implementar HTTP3, ¿no? Porque
este es un breaking change. No hay forma de que esto no rompa los servidores actuales. A través de entonces este protocolo hay un par de mejoras que son dignas de mención. Una de ellas es que básicamente el protocolo Quick lo que hace es volver a enviar, si en el caso de un error, acordate que de HTTP2 lo que vamos a tener entonces son paquetes, ¿sí?, que se envían, en donde acá, por ejemplo, pueden ir datos del request 1, del request 2 y del request 3, ¿sí?, en paralelo, ¿sí?, viajando en el mismo paquetito de TCP. Esto pasaba en HTTP2. Ahora en HTTP3 directamente lo que tenemos son 3 paquetes, ¿sí?, que viajan en paralelo, ¿sí?, que viajan de esta manera, digamos, independientes, ¿sí?, los unos de los otros. Entonces, si hubo un error en alguno de ellos, fíjate que con HTTP versión 2, con HTTP2, si hubiese algún error en alguno de ellos, habría que volver a retransmitir todo este paquete de nuevo, ¿no? Habría que volver a retransmitir todo esto junto, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto es un paquete de TCP en HTTP2. Bueno, en HTTP3 no es así, ¿sí? Estos paquetes son ya bastante más independientes, ¿sí? Y lo que se puede hacer es solamente retransmitir, ¿sí?, la parte, en este caso esta parte no se retransmite porque ya llegó, solamente retransmitir la parte, digamos, afectada de ese paquete. Eso es lo que nos permite hacer HTTP3. Entonces es como si en realidad estuviesen viajando, digamos, como en el mismo colectivo, pero son todos pasajeros distintos, ¿no? Esto es entonces una mejora que nos trae HTTP3, que es como otro nivel más de multiplexación, podemos pensarlo. Por otro lado, como bien sabrás, ¿sí?, cuando trabajamos, por ejemplo, con HTTP2 y HTTP1, para establecer la conexión necesitamos pasar por un proceso de handshake, se llama handshake, en donde, por ejemplo, el cliente, ¿sí?, vamos a decir que este es el cliente y este es el servidor, le envía un hello, ¿sí?, le dice, me quiero conectar, quiero abrir una conexión con vos. El servidor le contesta, digamos, le dice, recibí tu mensaje, ¿sí?, y te mando otro mensaje, un mensaje de sincronización, ¿sí?, y el cliente le envía por último, ¿sí?, otro mensaje más en donde le dice, perfecto, entonces abramos la conexión a partir de ahora, ¿sí? En realidad este sería como un hello, podemos verlo el proceso de handshake en algún otro video. Le envía un hello, este le dice, ok, recibí tu hello, ¿sí?, y te mando un número, ¿sí?, para ponernos en sincronización, un número de secuencia, un número de paquetes, ¿sí?, del primer paquete. Y el cliente le contesta, ok, perfecto, recibí tu número, ¿sí?, esto es un visto, ¿no? Te mando mi número y a partir de acá sí comienza la conexión, se da por abierta la conexión. Bueno, en HTTP3, ¿sí?, ese mismo proceso literalmente es así. Es un solo ida hacia el servidor, ¿sí? Es como un solo paquete que se envía al servidor y a partir de acá ya se abrió la conexión, ¿no? Fíjate que entonces es mucho más rápido establecer la conexión. Algo no menor para tener en cuenta también es que HTTP3, o sea, el protocolo en realidad Quick, ¿sí?, lo que hace es utilizar TLS, ¿sí?, adentro. Es decir, TLS es, ¿te acordás de la sesión anterior que hablábamos de HTTPS? Bueno, TLS es el mecanismo de encriptado en esencia, es el algoritmo de encriptación. Quick utiliza ya este protocolo adentro a nivel de la conexión, ¿sí? Es decir, que cada vez que usemos el protocolo Quick ya sabemos que vamos a estar encriptando. Entonces esto hace que HTTPS no tenga tanto sentido en el contexto de HTTP3, ¿no? No va a existir HTTP3 sin que sea seguro. Fíjate esto vos, qué mágico. Bueno, esto entonces, además de que agrega seguridad, ¿sí?, a HTTP3, hace que establecer la conexión, fíjate que sea rapidísimo. Y básicamente esas son entonces las mejoras de HTTP introducidas en las versiones 2 y 3 del protocolo. Sí, acá damos un vistazo al futuro, lo que nos espera en los próximos años, sí, que vamos a ver crecer este protocolo y ser mucho más rápido y versátil. Y hasta acá entonces llegamos con la serie de HTTP. Este ya fue nuestro último episodio, súper técnico, nos fuimos un montón, muy cerca del hardware, de las conexiones.
Acordate, de nuevo te repito, no tenés que saber todo esto para poder ser un desarrollador backend, ¿sí? Así que no te asustes, no salgas corriendo, y si llegaste hasta acá, entonces regálame un like, regálame tu comment, y tu apoyo al canal. Y también aprovecho para comentarte que terminada la serie de HTTP, voy a estar subiendo algunos otros videos que sé que te van a interesar muchísimo, sobre todo si querés continuar expandiendo tus horizontes como profesional y las carreras de sistemas, pero que además también estamos próximos a comenzar la Season 2 del podcast Backend 101, el podcast donde hablamos de técnicas para el desarrollo web backend. Y quería que me comentes si querés un formato de podcast, ¿sí? En donde no voy a estar haciendo ningún tipo de gráfico ni ayuda visual, o si te interesa más hacer algo de este estilo, ¿sí? Una especie de pizarra en donde podamos dibujar, en donde te pueda explicar algo graficando. Quiero realmente saber tu opinión con respecto a esto, porque al fin y al cabo este contenido va a ser para vos, ¿sí? Así que déjame un comentario, ¿sí? Haciéndome saber qué es lo que preferís para la segunda season del podcast de Backend 101. Y sin nada más para agregarte, te envío un abrazo gigante, ¿sí? Muchas gracias por estar conmigo en esta serie, por acompañarme hasta el capítulo de hoy. Que tengas una maravillosa semana. Nos estamos viendo a la vuelta de la esquina con más contenido como este. Chau, chau.